Hola, bienvenido a un nuevo video del taller Alquima. El día de hoy vamos a realizar unas lavandas con cristales para que puedas tener una decoración en tu casa que, además de verse increíble, sirva para dar tranquilidad a tu mente. Recuerda que los colores pueden tener un impacto en ti durante el día. El morado está compuesto de rojo, que brinda intensidad y energía, y el azul da calma y estabilidad. Juntos es el balance perfecto entre estas emociones. En los colores chakra, el morado es el chakra corona. Es por eso que tiene efectos sobre la mente, el sistema nervioso y el cerebro. Y si te gusta este video, no olvides en suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Al final del video vamos a tener la sección Comparte tu árbol. Los materiales que vamos a usar para estas lavandas es alambre de aluminio color morado, alambre de aluminio color verde. Vamos a utilizar alambre de aluminio color plateado, cristales facetados color morado y cristales facetados color verde. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar una sección de 2 metros de largo de alambre color morado. Vamos a doblar la punta y del otro extremo vamos a ir metiendo los cristales en el alambre. Para este proyecto vamos a utilizar 18 secciones con 9 cristales cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros cristales y vamos a doblar para que formemos de esta manera cada una de las flores u hojas que va a llevar nuestro proyecto. Entonces aquí se me hizo más sencillo agregar poner todos los cristales de una vez. En total serían 162 para 18 hojas o flores de 9 cristales cada una. Entonces vamos a ir poniendo todos los cristales. Una vez habiendo colocado todos los cristales dentro del alambre, vamos a doblar la punta para que no se salgan y entonces vamos a ir haciendo secciones de 9 cristales con una separación de 2 dedos entre flor y flor. Damos 4 vueltas al alambre para que queden bien fijas, no se muevan de su lugar, y vamos a hacer este procedimiento en todas hasta terminar las 18 hojas o flores que va a tener nuestra alambre. Vamos a ocupar, bueno, depende de cómo ustedes lo quieran hacer. En este caso yo ocupé 7 flores de lavanda para el total del proyecto. Esto quiere decir que en total usé 1134 cuentas o cristales. Parece ser que son muchos, pero en realidad aproximadamente son unos 10 hilos de cristal. En este caso son del número 8, porque esos eran los que tenía disponible. Ya saben que con esta situación pues no hay muchos lugares donde podamos conseguir el material. Pero yo les recomendaría que fueran del número 6 para que no estuviera tan grande la flor de lavanda. Pero bueno, pues en estas situaciones es lo que hay y hay que ocupar lo que se tiene a la mano para poder realizar nuestros proyectos. Entonces aquí vamos viendo cómo vamos formando las secciones para formar al final la hoja. Ya tenemos aquí las 18 secciones. Listo, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro alambre color verde y lo vamos a medir de 30 centímetros cada uno. Y en esto es para las hojas verdes que lleva en la parte inferior de la hoja de lavanda. Entonces vamos a cortar, yo ocupé 8 hojas verdes en total para cada una de las 7
lavandas que realicé, y cada una de estas hojas tiene 24 cristales. Entonces lo que vamos a hacer es que, al igual que en la hoja morada, vamos a ir agregando los cristales dentro del alambre, los vamos a ir insertando en el alambre. Una vez que tenemos ya puestos los cristales dentro del alambre, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar a la mitad y, asegurándonos que los cristales estén en medio, los vamos a doblar y vamos a hacer un doblez, bueno, 4 dobleces, para que nos quede bien fijo nuestras hojas. Así es como quedan. Y entonces vamos a formar un total de 56 flores verdes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 6 hilos de color plateado y los vamos a trenzar juntos. Este hilo tiene una longitud de 40 centímetros para que la hoja quede larga, como son las lavandas naturales. Entonces vamos a tomar unas pinzas y vamos a ir trenzando el alambre hasta que quede un palito. Es importante decirles que este palito puede ser de alambre o puede ser de madera o puede ser hasta de papel. Bueno, en este caso de papel no sería muy práctico, puesto que los cristales pesan bastante. Entonces asegúrense de que sea, si van a usar un palito de madera, sea rígido para que no se vayan a vencer las hojas de lavanda. Y vamos a hacer los 7 palitos que ya tenemos. Al ser aluminio no agarra muy bien la pintura sobre el metal, entonces vamos a imprimar con una capa de imprimador o primer en aerosol. Ahora lo que vamos a hacer es que con diferentes tonos de verde, lo que tratamos aquí de lograr es tratar de hacer un color que se asemeje a los cristales que tenemos. No va a quedar exacto porque pues necesitaríamos encontrar un cristal que esté del mismo color que la pintura, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Aquí ustedes pueden ver cómo intenté poner el mismo color verde, bueno, del alambre verde, enrollarlo sobre todo el palito, sobre todo el palito de alambre en este caso, pero no me gustó mucho cómo se vio, entonces quise hacer varias técnicas. Aquí le puse un poco de masking tape y lo pinté. Entonces esta es otra manera en la que pueden hacer su tronco o su base, y a mí me gustó más el alambre pintado, y aquí pueden ver cómo vamos a ir fijando las hojas. Este proceso lo van a ver después, no se preocupen. Y entonces tenemos aquí las 3 opciones, ustedes elijan la que más les guste. Hay una cosa que se llama cinta floral, pero bueno, esa no la pude conseguir, entonces pues nos valimos de lo que teníamos a la mano. Aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar un poco de la pintura que ya tenía realizada y la voy a poner con un poco de rebajador de pintura para aerógrafo. Esto con la finalidad de que quede un poco más líquida y puedan usar el aerógrafo, si es que tienen un aerógrafo. Si no, no se preocupen. Me gusta más cómo queda con aerógrafo porque no se ven los brochazos de pintura, pero también lo pueden hacer con pincel a una brocha y ya ir pintando cada una de los palitos o de los alambres. Entonces nos vamos a asegurar de poner un trapito o un pedazo de cartón o algo que no manche su mesa de trabajo.
Y ahora, ya que tenemos nuestras ramas o nuestros palitos pintados, lo que vamos a hacer es que en la punta vamos a colocar la primera hoja que hicimos con los cristales morados, y si se dan cuenta hay un pedacito más de alambre que lo vamos a utilizar para enrollarlo en la base de alambre. Esto con la finalidad de que quede bien apretado nuestro alambre, nuestras hojas, perdón. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir dando vuelta en forma de espiral hacia abajo para ir dándole la forma alargada a la lavanda. No se preocupen si en esta parte parece que les está quedando un poco hueco, porque esto lo vamos a acomodar. Y al llegar al final, lo que vamos a hacer es que vamos a enredar el hilo sobrante que nos quedó. Esto para darle nada más un toque más estético. Pero si no lo quieren poner, pues está muy bien. Entonces, una vez que terminamos de enrollar nuestro alambre en el palito o en el alambre color verde, lo único que vamos a hacer es que vamos a acomodar hacia arriba los cristales para dar esa forma como de racimo o como de pues de espiga que tiene las lavandas. Para este proyecto utilicé dos tipos de cristal. Este es un cristal morado opaco que la verdad es que la cámara no termina de agarrar bien el color, o sea, no le hace justicia al color, pero ahorita van a ver el otro color de morado que hice. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que las hojitas verdes las vamos a ir enredando en el palito. Y vamos a ir haciendo de 2 en 2 hasta colocar las 8 hojas. O nuestro follaje, o como le quieran, como ustedes lo conozcan o como le quieran decir. Vamos a, ya una vez que tenemos enredados todos las 8 hojas verdes, lo que vamos a hacer es que, si lo estás haciendo con aerógrafo, ponerle un poco de pintura para igualar el color de los verdes que tienen el alambre de aluminio y el color que pintamos nuestro palito. Si lo estás haciendo con brocha, también puedes hacer este procedimiento con brocha. Entonces aquí en esta segunda espiga que estamos haciendo, lo que hice fue combinar dos tonos de morado. Este es un morado transparente y hasta la mitad, o sea, 9 flores las hice color transparente, morado transparente, y las otras 9 las hice color morado opaco. Quise ver cómo se veía de esta manera para darle como 2 tonalidades. No me agradó del todo porque no se ve la difuminación del color, pero bueno, pues también ahí lo dejé por si, pues para que ustedes también decidan cómo les gusta más. Déjame en los comentarios qué color te gustaría, de qué color la harías tú, y entonces pues así vamos sabiendo tu opinión. Entonces nuevamente tomamos nuestras 8 hojas verdes y las vamos enredando en el palito o en el alambre, según lo que ustedes hayan escogido. Pueden ponerle 8 hojas, o pueden ponerle 2, o pueden ponerle 20. La cuestión es que ustedes lo hagan a su gusto.
Y ahora hice toda la espiga color morado claro, y de esta manera pues ya queda perfectamente. De hecho, creo que este morado fue el que me gustó más. Se asemeja más al color natural de la lavanda, pero de este color tenía poquitas, entonces no me iban a alcanzar a salir las 7 espigas de este cristal. Entonces, bueno, pues ahí vamos jugando con los tonos. Acuérdense que esto es utilizar lo que tenemos también un poco a la mano. Y aquí vamos a ver cómo ya quedaron todas nuestras lavandas ya terminadas, y ahora solamente falta el último paso. Yo fui a esta tienda que se llama Waldos aquí en México. Es una tienda que no sé en otros países cómo la puedan ver, pero pues es tiendas de estas que venden todo por $1. Ese es el concepto básico. Y compré este florero que me costó 30 pesos mexicanos, sumamente barato. Y entonces vamos a poner un poco de grava o piedritas o lo que ustedes tengan ahí a la mano para decorar nuestras lavandas. Entonces llenamos nuestro jarrón, y nada más lo que nos sobra es acomodar nuestras lavandas o nuestras espigas para que se vean un poquito más bonitas. Y pues ya eso fue todo. Espero que te haya gustado este tutorial, espero que te haya gustado este video. No te vayas todavía, tenemos la sección comparte tu árbol, donde me puedes mandar o me puedes etiquetar en Instagram. Estamos como Alquimadeco, y aquí vamos a mostrar todos los árboles que nos mandan ustedes. Entonces, el día de hoy quiero agradecerle a Micaela Kraus, que nos mandó unas fotos de su árbol. Muchas gracias, Micaela. Te quedó muy padre tu árbol. Muchísimas gracias por compartirlo. También quiero darle las gracias a mi amigo Andrés R. Vargas R. Él me mandó un video de su arbolito, le puso hasta una cabañita, es estilo como japonés, se ve muy padre. Muchas felicidades. Y mi amigo Carlos Alberto Santamaría me mandó unas fotos de sus árboles. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por compartirnos sus trabajos. Acuérdense que la práctica hace al maestro. Y bueno, pues así llegamos al final de este video. ¿Qué tal les pareció? Coméntenme. Ya tienen una decoración color morado para que les traiga tranquilidad y paz a su mente. Y aparte brilla súper padre con el sol. Entonces te agradezco mucho que hayas visto este video. Muchísimas gracias. Y darte las gracias porque ya somos 10,000. Muchas gracias y hasta la próxima.